¿Sabías que no solo existe la respiración que nosotros y las plantas realizamos? Aquí te vamos a explicar sus diferencias. Hay dos clases de respiración, que son aerobia y anaerobia. Para empezar, vamos a hablar sobre la respiración aerobia. Consta de 3 etapas: la glucólisis, formación de acetil, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Comienza con la destrucción de la glucosa para obtener ácido pirúvico, el cual se separa del dióxido de carbono y agua, y se produce en grandes cantidades de ATP con la presencia de oxígeno. Por otro lado, existe la respiración anaerobia, la cual consiste en un proceso de oxidación de la glucosa para obtener energía con ausencia de oxígeno. Esta también tiene etapas que son la glucólisis y la fermentación, y esta se divide en fermentación láctica y fermentación alcohólica. La glucólisis es la ruta metabólica por la cual obtenemos energía de la glucosa, en forma de ATP, adenosintrifosfato. Como resultado se produce 2 moléculas de piruvato. Esto ocurre en el citosol de la célula. Posteriormente, ocurre la fermentación, que puede ser de 2 clases, de acuerdo al tipo de unicelular. Así, las bacterias y hongos realizan la fermentación láctica y las levaduras la fermentación alcohólica. La primera es la fermentación láctica. En ella las 2 moléculas de NADH, nicotidamina, adenina dinucleótido, reducen las moléculas de ácido pirúvico para formar 2 moléculas de lactato, teniendo un rendimiento energético de 2 ATP. Fermentación alcohólica. En el primer paso, al piruvato se le retira un grupo carboxilo y se libera como dióxido de carbono, con lo que se produce una molécula de 2 carbonos, llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NADH dona sus electrones al acetaldehído y regenera el NAD, a la vez que genera etanol. The bacteria involved in lactic fermentation are Lactobacillus and Streptococcus, which are not able to breathe oxygen. Their main characteristic is that they produce lactic acid when they are in the presence of carbohydrates. Most of them are homofermentative and some others have a minor role in lactic fermentation. In alcoholic fermentation, on the other hand, they are yeasts, which are unicellular fungi. They feed on sugar from which they obtain energy during the fermentation process. These fungi, in the absence of oxygen, transform the sugar of the raw material into alcohol and carbon dioxide gas. In addition, they use parts of the proteins and sugars to develop and multiply. La temperatura más favorable para el desarrollo de lactobacilos, los cuales son las bacterias que intervienen en la fermentación láctica, viene a ser 30 grados Celsius, aunque en varios países de habla inglesa serían 86 Fahrenheit o 545.7 Rankine y 303 Kelvin, si estamos en Estados Unidos, Birmania o Liberia. A esta temperatura se garantiza sobre todo una rápida propagación de la acidez y con esto una reducción del tiempo de fermentación. Por desgracia, a esta ventaja se une un inconveniente. El producto preparado tiene mal aroma, ya que las bacterias lácticas heterofermentativas no se multiplican suficientemente. Las levaduras son microorganismos mesófilos. Esto hace que la fermentación pueda tener lugar en rangos de temperatura desde los 13 a 14 grados Celsius hasta los 33 a 35 grados Celsius. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad del proceso fermentativo. Sin embargo, a menor temperatura es más fácil conseguir un mayor grado alcohólico, ya que pasado los 35 grados Celsius hacen fermentar más rápido a las levaduras, agotándose antes y a la vez que produce una transformación indeseable de los componentes naturales de la uva, resultando vinos oxidados. En la fermentación, uno de los resultados es el calor, el cual es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo puede elevar o disminuir la temperatura del cuerpo. Este, al desprenderse, hace que el mosto vino eleve su temperatura, lo cual resulta perjudicial. Por eso es necesario enfriar el vino en gas carbónico para evitar que este último detenga la acción de las levaduras. Al igual que si el recipiente es más grande, la transferencia de calor disminuye, por lo que esto ocurre mediante la radiación, es decir, las ondas electromagnéticas. Tendrán más espacio de expandirse. Como resultado de ello, necesitan refrigerantes que enfríen más. Por otro lado, las máquinas empiezan a fermentar a una temperatura de 13 grados Celsius, que es el mínimo, hasta el final que termina el etanol con 35 grados Celsius, el cual es el principal ingrediente en bebidas alcohólicas.
cuyo calor específico es 0.58 calorías por gramo. Sabiendo esto mediante cálculos y fórmulas, se obtuvo que se necesitan 38.280 calorías de calor para que salga un vino de buena calidad. La respiración anaeróbica es la fuente energética principal en esfuerzo deportivo de alta intensidad, con una duración corta. Aparece cuando las reservas de ATP y fosfocreatina se agotan y el músculo debe volver a sintetizar ATP. No siempre va a ser bueno que las células produzcan este ácido, ya que cuando se genera mucho, este se acumula haciendo que las enzimas anaeróbicas se vean influenciadas negativamente, dado que deja de producir energía para proveer a los músculos. Además, este exceso afecta al calcio presente en los músculos, por lo que la capacidad de contracción de estos también se ve limitada. Si tienes el ácido láctico en niveles altos, debes llevar un entrenamiento de series cortas a altas velocidades, en las que el descanso entre serie y serie sea alto, debido a que si acostumbramos a que el cuerpo entrene con altos umbrales de ácido láctico, poco a poco iremos consiguiendo que el cuerpo se adapte y se acostumbre a esos niveles. Te damos a conocer una lista de 10 alimentos que deberías consumir antes de realizar ejercicio, como el aguacate, nueces, chocolate negro, ajo, zanahoria, lentejas, naranjas, yogur, avena y pan integral, los cuales contienen un bajo índice glucémico, ya que este es el que genera la glucosa en la sangre y en gran medida te puede afectar en tu rendimiento. Mediante varias investigaciones y experimentos, se han obtenido datos que comprueban que hay 6 gramos de etanol en un litro de vino por una hora. Como se puede observar, para calcular la cantidad de etanol hemos diseñado, basándonos en una teoría de progresiones, un problema que nos permite calcular cuántos gramos de etanol habrá en una función de 6 días. Finally, there are several products that are synthesized during the fermentation process in addition to being used in different areas of daily life, which are ethyl alcohol, which is used to elaborate alcoholic beverage and even as a solvent. Lactic alcohol. This product is used in 3 different fields, such as a medicine as intravenous fluid for resuscitation after blood loss. Butanol. It is used as solvent for paints, lacquers, varnishes, natural and synthetic resins, gums, vegetable oils, dyes, and alkaloid. Vitamin. Improves the nutritional content of food by biosynthesis and therefore its metabolism. Methanol. Mostly used to make fuel, solvents, and antifreeze. It is also used to produce variety of additional chemicals, including acetic acid. Glycerol, as a solvent or lubricant and in the manufacture of food and cosmetics.